y no hay un fuerte debate entre los que dicen, ¿por qué se rompió el modelo económico si tan bien nos estaba yendo? La verdad es que el modelo disque neoliberal fue un absoluto fracaso, por lo menos en lo que es el combate a la pobreza en este país. Porque desde la época de Miguel de la Madrid hasta el final de la época de Peña Nieto, la cantidad de pobres haya estado, cada vez son más y más y más. Ahora, tampoco el modelo que está presentando el presidente López Obrador garantiza que vaya a funcionar. A ver, hay que recordar que en 1982 llegó Miguel de la Madrid al gobierno y con él un grupo de tecnócratas que impusieron lo que yo llamo un mal llamado modelo neoliberal. De la Madrid era un país en crisis después de los 12 años de los desastres de Echeverría y López Portillo. Y durante su gobierno el porcentaje de mexicanos pobres aumentó. Voy a redondear números para que no se vuelva muy confuso esto, porque hay muchos números. Llegó a 54%. Al empezar el gobierno de Carlos Salinas, el 19% de la población padecía pobreza alimentaria, o sea, no le alcanzaba para comer. El 25% tenía o sufría de pobreza patrimonial, que sí podían comer, pero no podían satisfacer las necesidades mínimas de educación y salud para cada miembro de la familia. Y el 54% padecía pobreza patrimonial. Es decir, que sí podían comer, sí podían alimentar, educar y darle salud a la familia, lo mínimo. Pero no podían satisfacer las necesidades de vivienda, vestido, calzado y transporte. O sea, así de fácil. Bien, entonces Salinas nos deja ya una mala situación. Después llegó Ernesto Zedillo y con su devaluación de diciembre de 1994, el famoso error de diciembre, causó que en los primeros 2 años de su gobierno casi 16 millones de mexicanos entraran o cayeran, como lo quieran decir ustedes, en pobreza alimentaria. O sea, en 2 años 16 millones. Bueno, la cosa fue arreglando más o menos y ya cuando se fue, 37% de los mexicanos estaban en pobreza alimentaria, 60% en pobreza de capacidades y el 70% en pobreza patrimonial. O sea, la pobreza con Zedillo se disparó. Digamos, eso se arregló. Entonces ya cuando llegó el señor Fox a la presidencia, ya había bajado y en el 2000 nomás el 24% de los habitantes estaba en pobreza alimentaria, 32% en pobreza de capacidades y el 54% en pobreza patrimonial. Pero estos números son de escándalo. Sí, claro. Son de escándalo. Ahora, la gente se burla de Vicente Fox y bla, 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 pero con Fox es la única vez en que se registraron niveles mínimos históricos en todos los índices de pobreza. Y qué desgracia que no se pudo mantener. 14% de la población en pobreza alimentaria, y no hay que olvidar que ya con Zedillo esto había llegado al 37%. 21% en pobreza de capacidades, que con Zedillo había llegado al 60%, y con Fox 43% en pobreza patrimonial, que con Zedillo estaba en el 69%. Cuando dicen que Fox, porque hay gente que dice que luego Fox no hizo nada, No, debería sí echarle hizo. un grupo. Yo siempre he defendido la lucha antipobreza de Fox, fue muy exitosa. Y tenía un gran secretario de Hacienda. Además, Exactamente, Francisco Gil Díaz. La crisis económica mundial de 2008 golpeó a México. Yo siento que el gobierno de Felipe Calderón no supo enfrentar esta crisis, pero bueno, es cuestión de enfoques. Sin embargo, cuando él se fue, ya teníamos más pobres, ya teníamos 20% en pobreza alimentaria, cuando él lo que heredó fue el 14%, y 52% en pobreza patrimonial, cuando él heredó el 43%, y en pobreza de capacidades el 28%, cuando él heredó el 21%. O sea, todo fue para arriba con Calderón. Y ahora acompaña a Nieto hasta el año de 2016, que es cuando hasta ahí llegan las mediciones oficiales. Cuando él se fue, bueno, el 18% de la población estaba en pobreza patrimonial, en pobreza alimentaria y el 51% en patrimonial. Ya ese año ya no se midió la pobreza de capacidades. Bueno, ahí va el resumen. Del 89 al 2016, la pobreza alimentaria apenas disminuyó 1.5 puntos porcentuales. La patrimonial aumentó 6 puntos
Y del 89 al 2012 la de capacidad se redujo apenas 2 puntos. Estos son algunos de los malos resultados del supuesto modelo neoliberal que el presidente Andrés Manuel López Obrador condena y cuyos detractores del presidente defienden. O sea, no hay mucho que defender. Pues realmente. No. A algunos nos fue bien, yo no lo voy a negar. A mí me fue bien, creo que a ti te fue bien. A un grupo y a un sector pequeño de la población nos fue bien. Sí. Pero el grueso de los mexicanos siguieron igual de pobres. Ahora bien, ¿el problema cuál es? El problema es que López Obrador ahora quiere imponer una combinación del llamado desarrollo estabilizador que se aplicó de 1954-70, junto con las políticas populistas que se aplicaron del 70 al 82. El dependentismo. El primero, el desarrollo estabilizador, contribuyó, hay que decirlo, ahí están las datos, contribuyó a disminuir la pobreza, pero promovió la concentración de la riqueza y permitió que el país se volviera muy ineficiente industrialmente y en todos los órdenes, porque era una economía cerrada. Las segundas políticas arruinaron el país. Yo soy un convencido que solo sin corrupción, con mecanismos que impulsen una mejor distribución de la riqueza, con un sistema educativo de calidad y con niveles mínimos de criminalidad, un modelo auténticamente liberal promoverá el desarrollo de la economía del país y de sus habitantes. Ojalá el presidente López Obrador rectifique, porque el modelo que él va a imponer o que quiere imponer tampoco va a funcionar. No. Estoy de acuerdo primero los pobres, estoy de acuerdo con muchos de sus objetivos, su estrategia no creo que es la correcta. Pues es regresar al pasado. Pues sí. Regresar a un pasado terrible. Yo creo que con Echeverría y López Portillo tenemos una buena muestra de lo que fue el populismo en este país. Y con el desarrollo estabilizador también. Mira que sí fue bajando la pobreza, pero el país se volvió muy ineficiente. Es cuando surgieron estos grandes ricos de los 50, de los 60, pero tampoco vino a resolver el gran problema. En los 70 también surgió el tema de que el gobierno quería controlar todo y se quería volver empresario, y así nos fue también. Fue el populismo. Y que todo se hiciera en México. Sí, fue el populismo. Sí. Es como yo escuchaba al presidente decía que vamos a lograr una autosuficiencia alimentaria. Claro. Dudo que se pueda lograr como él lo quisiera del 80%, porque la pobreza alimentaria en México se debe en gran medida, bueno, a un sistema económico inoperante, corrupción en el campo, se han robado el dinero, todo lo que ya sabemos de lo que fue el mal llamado modelo neoliberal, que fue realmente un modelo de cleptocracia. Ahora bien, el país es, en 2/3 partes de su superficie son zonas áridas. No se da bien. ¿Y súmale el cambio climático? El cambio climático que va a acabar cubriendo partes del estado de Veracruz, porque el Golfo de México va a subir de nivel. Los ciclos agrícolas se van a cambiar. Sí, ya lo estamos viendo. Sí, claro. Entonces, es bien importante tampoco ver al pasado con esta nostalgia que los críticos del presidente, es que el sistema que hubo fue un desastre. Sí. La verdad, ahí están los números. Claro, nos volvimos una potencia exportadora, porque es lo que nos dicen, somos una potencia exportadora. Pero ¿quién se beneficia con que seamos una potencia exportadora? ¿Hasta dónde llegan los beneficios? No llegan a los consumidores de otros países, pero no se esparcen en la economía mexicana, porque ahí están los datos de pobreza. Ahí están los datos de pobreza. Se descuidó el sistema educativo. La corrupción subió. La violencia se disparó. La violencia. Los que trajeron el sistema neoliberal hoy son riquísimos. Claro. Uno es dueño de una aerolínea. Otro pues es presidente de un banco gigantesco. Eran los neoliberales, lo único que hicieron fue hacer negocios. Y ahora estamos viendo, y no quiero acusar a nadie, pero dentro de la acusación contra el abogado Juan Collado se mencionan los nombres de 2 expresidentes haciendo negocios. Y mucho que va a salir de ahí. Entonces... No, y no solo ahí. En el caso de Pemex se menciona el nombre de un expresidente. Sí, es decir, de 2. De Pemex de 1. Entonces tú empiezas a revisar casos y empiezan a salir los nombres de expresidentes. Es que, ¿yo por qué quiero hacer esta aclaración? Porque la gente me dice que me he vuelto un chairo. ¿Tú? Sí. Uy. Y no es cierto. Lo que pasa es que yo no puedo defender lo que se fue. Y lo que acaba de llegar lleva 7 meses. Claro. Y todo el mundo, o sea, a la gente le digo, ¿tú reaccionaste así cuando Cedillo nos quebró? Y todo el mundo, no, es que fue diferente. No, fue diferente. ¿Nació el Barzón? Lo que Cedillo hizo a este país. A mí me fue muy mal con eso. Terrible. A mí me fue muy mal. A todos nos fue mal. La gente se le olvida que el chistecito de Fobaproa, que lo seguimos pagando, nos costó, ahí les va, $50,000 millones
para salvar a unos banqueros corruptos Y empresarios. Que y siguen viviendo en la empresarios que opulencia. debían toda la lana y todos siguen en la opulencia. Sí. Para mí que hubieran quebrado los bancos porque mis ahorros, si se los hubiera dado al diablo no me hubiera pasado nada. Porque Hubiera- no hubiera había mucho. No había mucho. Entonces no hay que endiosar el pasado y tampoco creernos lo que está ocurriendo ahorita. El problema es que luego ya no hay modelos a cuáles recurrir. Sí hay modelos, claro que sí. Regresamos.